Hola, mi nombre es Mirna Martínez Mejía, soy estudiante de prepa en línea y pertenezco al grupo BB037 y este video contiene mi proyecto integrador del módulo 8. El proyecto es acerca de una investigación de los derechos humanos relacionado con la diversidad cultural. Introducción. Los derechos humanos son un conjunto de permisos o beneficios que ofrecen la protección de la dignidad humana sin importar raza, sexo, nacionalidad, edad, condición económica. La cultura debe de considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, estilos de vida, maneras de vivir juntos, sistema de valores, tradiciones y creencias. La relación entre ambos es que los derechos humanos buscan proteger la diversidad cultural, ya que a lo largo de la historia han sido violados constantemente. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. Yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Coacalco. Aquí la mayoría de los que habitamos celebramos tradiciones y costumbres no muy diferentes a las que se celebran en todo el país, por lo que para mí es muy importante que los derechos humanos en mi comunidad sean respetados, ya que también hay diversidad en mi comunidad. Vive gente indígena o personas que profesan religiones diferentes, por lo que hay riesgo de que se lleguen a violar sus derechos. El problema que elegí tiene que ver con las lenguas indígenas. En mi comunidad la mayoría de las personas no están familiarizados con ninguna lengua indígena. Sin embargo, he notado que en algunas escuelas asisten niños con raíces indígenas. También hay comerciantes, y veo que no les es fácil comunicarse con las demás personas, solo lo básico. Por eso yo considero que es un problema, porque como comunidad el hecho de que ambas partes, tanto los que hablan lenguas y los que no lo hacemos, no podemos tener una interacción, y esa interacción debe de existir, ya que somos vecinos. Considero que investigar acerca de qué tanto afecta esta situación es muy importante, porque cuando no te puedes comunicar con una persona, es muy difícil entender sus necesidades y más cuando la persona puede estar en riesgo. Al no entender qué es lo que quiere, podría ocasionar la violación de sus derechos. Objetos y preguntas de investigación. Pregunta: ¿qué tan importante es que la sociedad en general aprenda a hablar una lengua indígena? Objetivos: conocer cómo una persona que solo habla una lengua indígena es tratada ante un ministerio público. Exponer diferentes situaciones en las que una persona que solo habla una lengua indígena se puede encontrar cuando no es atendido por alguna autoridad, ya sea escolar o municipal. Dar a conocer el artículo 6 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que dice: al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de medios de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico, y la posibilidad de que todas las culturas puedan acceder a medios de expresión, difusión, son garantes de la diversidad cultural. Justificación. El problema que elegí parece ser constante y parece ser que sucede en todo el país, ya que México es un lugar rico en diversidad cultural, además de albergar a muchas comunidades indígenas que siguen manteniendo sus tradiciones, costumbres y lenguas, mismas que se encuentran distribuidas en muchas comunidades diferentes y que lidian día tras día con la barrera de la comunicación. Por eso la importancia de investigar qué tanto afecta esto a sus derechos humanos y así evitar que sufran de discriminación en este caso por su manera de hablar. La delimitación espacial. Tengo contemplado ver algunas situaciones en el país, en México, en el Estado de México y en el municipio Coacalco. Población. En este caso, yo investigaré en Internet información que hable de este tema, algunos casos de injusticias hacia personas indígenas que solo hablan su lengua madre, tanto en escuelas como en ministerios públicos que hayan ocurrido en México. Metodología. La metodología que se utilizará será la cualitativa,
porque la información que se obtendrá será en Internet para después interpretarla con el fin de aclarar dudas de esta problemática. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? 68 indígenas y el español, y son más de 360 variantes lingüísticas, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. En México, 6.913.362 habitantes de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. Esto significa 6.6% de la población de este rango de edad. La población indígena en Coacalco de Berriozábal son 3.437 personas. En Coacalco de Berriozábal viven en hogares indígenas. 1.609 personas hablan un idioma indígena y tienen más de 5 años de edad. Idiomas que se utilizan más son el náhuatl y el otomí. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Indígena y fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para promover el multilingüismo y la diversidad cultural. A pesar de ello, todavía en la educación pública este tema no está contemplado, porque no se comprende la importancia o se dice que no hay el presupuesto adecuado. Las lenguas se extinguen porque no hay hablantes. La enseñanza y práctica de las lenguas indígenas en las escuelas ayudaría a conservarlas y a fomentar la identidad nacional al reconocer nuestra pluralidad como país. La UNESCO estima que todos los años al menos 10 idiomas desaparecen y considera que una lengua está en peligro cuando la hablan menos de 100.000 individuos. Unas 30.000 lenguas han desaparecido actualmente de las entre 6.000 y 7.000 que se practican en el mundo. Unas 3.000 están en peligro de extinguirse. Encaran justicia sin traductor. Por cada 1.900 personas que hablan alguna lengua originaria, solo hay un intérprete para el sistema penal. Juan de la Cruz pertenece al pueblo indígena maya Tzotzil, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estuvo preso 12 años, acusado de un delito que no cometió, pues en su juicio no contó con un abogado ni un traductor. Fue condenado a 30 años de prisión, pero logró salir libre el año pasado al obtener un amparo que señalaba faltas en su proceso, tortura y un nulo respeto a sus derechos humanos. Además de como él, hay 8.000 indígenas que están en prisión por inconsistencias legales derivadas de la falta de un intérprete, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Perdió 13 años de vida. Juan de la Cruz Ruiz conoció el infierno de no contar con un traductor en el juicio que enfrentó. Juan es miembro de uno de los pueblos originarios de Chiapas en Maya Tzotzil. Estuvo preso en la entidad del 28 de febrero del 2007 al 9 de diciembre del 2019. Lo acusaron del delito de extorsión, pero no tuvo traductor durante el proceso. Como él, al menos hay 8.000 indígenas presos por inconsistencias. En su defensa, los hablantes de lenguas originarias no tienen quien interprete. Solo hay 1.512 traductores indígenas certificados para los procesos judiciales. Esto se debe a que en México habitan más de 7 millones de personas indígenas y solo hay 1.512 intérpretes certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI para generar mejores condiciones de acceso a justicia para este sector. Hallazgos y recomendaciones. Es necesario invertir en espacios de educación superior intercultural que ya cuentan con estudiantes hablantes de lenguas indígenas, quienes podrán formarse como intérpretes. Es urgente la creación de centros de traductores e intérpretes donde haya materiales y espacios para cursos, talleres y seminarios, donde se haga presente el intercambio de experiencias y concentración de recursos en diversas lenguas. Los intérpretes se convierten en actores claves para inhibir la corrupción, la cual en este ámbito es endémica, sobre todo en México. Por otra parte, en cuestión de la educación pública y lenguas indígenas, la educación de niños y adolescentes indígenas es sin duda una de las grandes deudas sociales del sistema educativo.
Hay una deuda con los niños indígenas. Aun cuando el Estado mexicano ha diseñado y puesto en marcha diversas acciones en materia educativa dirigidas a esta población, han sido insuficientes, sobre todo si se les compara con la atención educativa dirigida a la población no indígena. En términos generales, la población infantil indígena muestra un enorme rezago educativo, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de logro académico. Dicha situación se explica tanto por las malas condiciones en las cuales los indígenas reciben educación, como por la poca pertinencia cultural y lingüística de la enseñanza que les es impartida. Aquí en mi comunidad, en ninguna escuela los maestros o directores saben hablar ninguna lengua indígena, lo que provoca que si un niño o niña indígena quieren estudiar, tendrían que aprender a hablar español y olvidar poco a poco su lengua materna, la- al igual que los padres para poder interactuar con gente de mi comunidad. Noticia: discriminan a un niño indígena en Colegio La Salle. Señalan que compañeros de clase y profesoras han discriminado al menor que cursa el grado de preprimaria 3. En la actualidad, el menor de edad cursa el grado de primaria 3 y ha vivido hostigamiento y discriminación por parte de sus compañeros de clase y de sus profesoras. La madre, mujer indígena mazateca de Oaxaca, también sufrió discriminación a partir del momento de que las personas en la escuela se dieron cuenta que era madre del menor y por su origen étnico. Refieren que sus maestras de nombre Gisela Marín Cruz y Alicia Beatriz Pliego de Anda regañan de manera injustificada y hostigan al menor diciéndole que él no pertenece a esta escuela, que las maestras lo sacan del salón argumentando que su madre no habla español ni inglés y por lo tanto no puede coadyuvar a su desarrollo. Como medida reivindicatoria y reparación del daño, se propone al Colegio La Salle de Seglares la implementación conjunta de acciones de sensibilización orientadas a promover el trato igualitario y la no discriminación con la comunidad escolar y docente. Propuso implementar un taller de capacitación y sensibilizar con contenidos temáticos en materia de pueblos indígenas dirigidos a personal docente. Comentarios sobre cuál fue mi experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales. Mi experiencia al hacer esta investigación me dejó un sabor agridulce, ya que investigar es muy interesante y más cuando se trata de temas tan importantes como lo son los sociales. La diversidad en mi país es tan grande y bonita que es imposible imaginar cómo, por no respetar los derechos humanos de los indígenas, sus lenguas pueden desaparecer porque no se les da la importancia, ya que casi nadie las aprende y los que las hablan, la situación nos obliga a olvidarlas, por la necesidad de ser comprendidos. Eso es muy triste y muy injusto. Ojalá las medidas que intentan hacer la nueva administración del INALI tenga frutos para seguir resguardando la diversidad de lenguas que existen en mi país y sobre todo para no seguir violentando los derechos humanos de nadie. En el marco teórico busqué en diferentes fuentes confiables como lo son las páginas oficiales de derechos humanos, noticias en periódicos y revistas de mayor circulación y trabajos de algunos investigadores y organizaciones de gobierno y no gubernamentales. Por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención.